Hijo, esta noche llego a ti para decirte, escribe y dibuja. Es hora de echar a correr la palabra en amor, el amor en fe y la fe en santa paz. Vienes a cumplir una misión muy importante. Le dijo la voz del ángel y le dijo que le enseñaría a pintar. A partir de ese momento, aquella voz se convirtió en su guía, en su amigo, en el contacto que le transmitiría las palabras y los trazos que Benjamín debía de esbozar. Miles de dibujos fueron el resultado de esta comunicación entre dos amigos. Aunque el autor material, la mano que realizaba los dibujos, al principio no comprendía el significado de ellos. Y con el pasar de los años, todo comenzó a tener sentido. A esta forma de escritura, en la que el autor es el instrumento o el encargado de transmitir una información recibida de manera sobrenatural, se la conoce como psicografías. Sobrenatural en esos tiempos, porque miren cómo Benjamín la describió en uno de sus dibujos. Los seres serán telepáticos con el correr del tiempo. Existen ya y ya saben de su cualidad y la esconden. Día llegará que será a toda luz y no asombrará. Empezamos a hablar de contactos extraterrenos. ¿Quién era Benjamín para recibir este tipo de mensajes que claramente predicen un tiempo futuro, pero que al mismo tiempo enuncian una cualidad ausente en algunos de los seres de esta humanidad? Benjamín Solari Parravicini nació el 8 de agosto de 1898 en Buenos Aires, Argentina. Su madre, Dolores Parravicini, y su padre, Benjamín Tomás Solari, fueron quienes lo trajeron físicamente aquí a este planeta. Creció en una mansión muy lujosa, llamada La Casona. Era el mayor de 8 hermanos, y ellos le decían el pelón. Su infancia fue muy diferente a la de sus hermanos. Él, siendo muy pequeño, ya manifestaba tener comunicación con seres que otros no podían ver. Su padre, al ser psiquiatra de profesión, envió a hacerle muchos estudios para corroborar si realmente él estaba sano mentalmente. Estos estudios demostraron que no había nada anormal. De pequeño él decía, habrá una guerra en el 14. Habrá una guerra en el 14, se lo escuchaba repetir. Y en el 14, la Primera Guerra Mundial. En su juventud, Benjamín llevaba una vida muy desordenada, una vida nocturna, muy desordenada, hasta que un día, de regreso a su casa, tuvo una experiencia que cambió todo, que fue como un nuevo inicio. Al entrar en su cuarto, sintió una mano muy fuerte que lo tomó por el cuello y lo puso de rodillas. Y con la frente en el suelo, escuchó una voz muy potente que le decía, fe en la fe, esperanza en los designios y caridad en los sentimientos. De aquí en más, ese será el lema de tu vida. Yo te enseñaré a pintar. Hasta ese momento, él no sabía pintar. Y fue así que comenzó a esbozar sus primeros trazos y a escribir cosas que aún no podía entender. De forma casi automática. Aquella voz, la voz de su ángel,
a la que luego él bautizaría Fray José de Aragón, ¿sería acaso esa misma figura que él desde pequeño le decía a su madre que veía el hombre con alas? En esta psicografía que vemos a continuación, Benjamín habla del hombre redimido y de la propia luz superior que contiene este hombre en el final de los tiempos. Dice que él verá al ser del invisible astral, el ser que rodeó y cohabitó su casa protegiendo su destino. Al ángel que con él habló telepáticamente, revelándole los misterios al llegar. Será así el comenzar del amor. Claramente, en esta profecía, psicografía, habla de un tiempo futuro, pero refiriéndose a alguien que nunca lo abandonó. Siempre estuvo presente allí. Lo cierto es que desde ese momento, Benjamín comenzó a dibujar las primeras profecías que para nosotros hoy son un misterio a develar. Mi nombre es Ramón. Yo soy Verónica. Bienvenidos al legado espiritual de las profecías de Benjamín Solari Parravicini. De las miles de psicografías que Benjamín Solari Parravicini escribió, podríamos decir que casi un 70-80% de ellas ya se han cumplido, aunque también podemos decir que muchas aún no han salido a la luz. Tener presente esto, ¿por qué? Porque dentro del legado profético, Benjamín le entregó a varios de sus amigos varios libros o varios baúles de psicografías, pinturas. Un legado muy amplio que todavía podríamos decir que está empezando a develarse. Entre las más conocidas y las que han tenido más renombre en lo que es hoy en día la difusión a través de Internet, podemos mencionar la fertilización in vitro, la comunicación satelital, la perra laica al espacio, que fue el primer astronauta o ser de la Tierra que llegó al espacio, la revolución cubana con todo lo que tuvo que ver en aquel tiempo la revolución de Fidel Castro, el asesinato de Kennedy, la guerra de las Malvinas, el trasplante de corazón, el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki, el final de la Segunda Guerra Mundial, la elección del Papa Francisco y la renuncia del Papa Benedicto. El atentado de las Torres Gemelas es lo que lo lanzó a la fama. A partir de ese instante, muchos empezaron a escuchar su nombre. Y la pandemia de coronavirus habrá sido también una de las profecías que Parravicini dejó para que nosotros aprendamos de los acontecimientos por venir. Las restantes psicografías, como bien decías, las que aún faltan por develar, son las que debemos aprender a descifrar, justamente el aprender a interpretarlas, convertirnos en esos intérpretes capaces de poder entender qué nos quiere decir y cuál es el camino que nos quiere mostrar. Y todas ese legado conecta con otros profetas, con otras psicografías que están en el planeta con muchos años de antigüedad, como por ejemplo Enoc, como por ejemplo Isaías, Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Juan, el mismo Jesús, los apóstoles de Jesús, el Cristo, Nostradamus y Benjamín Solari Parravicini. Todos los mensajes
que por ellos fueron entregados a esta humanidad aquí, en nuestro planeta, en distintos tiempos y en distintos lugares, tuvieron siempre un mismo propósito: entregar una guía para que el hombre de la tierra, al conocer los acontecimientos, como los que recién describía Ramón, los que están por venir, tenga también la capacidad en su interpretación de saber cómo ubicarse dentro de este legado, dentro de este mapa de navegación que son las profecías. Parravicini nos habla en un tiempo cuando fue que él escribió y pintó esta psicografía que vamos a ver a continuación, de que una campana justiciera anuncia los acontecimientos por venir. En ese momento, cuando él pudo reflejar estos trazos en el papel, imaginaría tal vez que en el tiempo actual en el cual nosotros estamos, muchas de esas cosas hoy nosotros estamos pudiendo ver. Observemos. Fuego, hambre, peste, muerte. Repite la campana justiciera, que se acerca al mundo, mas aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón, que pareció dormido. Viene el terror del oso, que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde, que no lo fue, y viene con él la pobreza, el sin albergue, y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego la luz del sud, la cruz. En los evangelios, Jesús, a través de sus apóstoles, también dejó enseñanzas que nos tienen que ayudar a poder entender y comprender las profecías. Y claramente, cuando sus apóstoles le preguntaban, ¿y cómo nosotros nos daremos cuenta de las cosas que van a suceder? Entonces Jesús les enseñaba que los símbolos y señales de cumplimiento de la profecía en un momento empiezan a suceder y son a esos a los que nosotros debemos estar muy atentos, para que cuando nosotros empecemos a ver que todo esto sucede, también podamos empezar a accionar en propósito de ubicarnos, como decía Vero, dentro del cumplimiento de la profecía. Es decir, que cuando nosotros veamos suceder estas cosas, y él hacía mención y hacía referencia a que era claro que el verano estaba por llegar cuando las ramas de la higuera estaban tiernas. Entonces aquí dice que en ese momento el hombre tiene que levantarse, erguirse, para poder empezar a hacer ese proceso de redención que es necesario hacer, porque todos los acontecimientos futuros son los que la profecía claramente señala se van a ejecutar, se van a cumplir. Muchos detractores hay de que las profecías se escribieron para no cumplirse. Eso no es así. La profecía está para que nosotros la tomemos y con ella podamos hacer nuestro trabajo. Y hablando de redención, justamente en uno de estos escritos de Benjamín, nos dice: Hijo, los que en redención se hallaren verán a Dios, pues cruzarán la tribulación y la oscura noche. Jesús les dará luz y morarán en la verdad. Ya no resta tiempo, y no lo habrá. La bestia trepa y moverá nación contra nación. Y la redención es la acción de liberarnos de una manipulación, de la manipulación del dragón, de cortar de nosotros el pensamiento infernal de odio,
de muerte y destrucción, que es lo que ha sido implantado en el corazón del hombre, para que con nuestro propio accionar encontremos la muerte. Las tinieblas del dragón son las que manipularon al hombre, haciéndole creer cosas de su origen, teorías acerca de la evolución, como que el hombre evolucionó de un mono, o que el hombre ha sido formado del polvo y barro de la tierra, teorías sin sustento. Las tinieblas del dragón han manipulado al hombre haciéndole creer que desciende del mono o que ha sido formado del polvo y barro de la tierra. Creencias que en el mundo hoy todavía están muy arraigadas. Teorías y teorías que todavía no han logrado comprobar nada. ¿Cuál es la intención del dragón? ¿Por qué es que hace esto? Y fíjense en un mensaje que han dejado a través de un contacto en el Alto Perú del año 73, cómo se nos enseña por qué nosotros debemos salirnos de ese error, de esa manipulación. Porque claramente nosotros, al incurrir en esas creencias, lo que estamos haciendo es rebajarnos al nivel de las bestias. Y al hacer esto, nos desconectamos de nuestro principio creacional. Si comprendiéramos nosotros como hombres, como humanidad, que al hacer esto nos rebajamos al nivel de las bestias, o al elevarnos con nuestra actitud de reconocer cuál es nuestro principio, nos elevamos al mismo nivel que los dioses. Y a partir de ahí, Benjamín Solari Parravicini reafirma este concepto, o mejor dicho, reafirma el mensaje, porque en esta psicografía que vemos a continuación, él nos dice, la teoría de Darwin dejará de ser, porque se sabrá que el hombre bajó de los planetas. Entonces, comprender que nuestro origen es estelar es muy importante, porque también al comprender esto, podemos entender y comprender cuál es el origen de las profecías y cuál es el origen de los mensajeros que trajeron las profecías al planeta. Entonces, ellos, estos mensajeros, que también son esos seres que pertenecen a humanidades que nos dieron de su genética, para que nosotros podamos hacer con la inteligencia que ellos nos han aportado todo lo que vinimos a hacer en nuestra parte del plan profético. Entonces, al poder entender esto, nosotros también entendemos que si nos desconectamos del origen, y que es esto lo que hace la rebelión, procedemos como bestias y nos desconectamos de nuestra verdadera identidad y de nuestra verdad interior. Al violentar las leyes de la creación, al desconectarnos de nuestro Padre, Creador, nos olvidamos del amor universal, de la armonía creacional y de la paz espiritual, que son leyes con las cuales se creó la vida en todas sus dimensiones. Benjamín nos cuenta que en una oportunidad, mientras se encontraba sentado en el banco de una plaza, se le acercaron dos seres de ojos blanquecinos y que una enorme luz los envolvió hasta transportarlos a una sala circular con paneles luminosos, muy luminosos, y uno de ellos se le acercó y le habló pero de manera telepática y le hablaba en grupos de 3 palabras. Y esto fue lo que le decía: debes predicar amor. Los estamos observando. Universo es armonía. Su conducta es agresiva. Tenemos muchos elegidos. Volveremos a encontrarnos. Las tinieblas del dragón saben de todo esto. Por eso es que envenenan el corazón del hombre, de la humanidad, con odio, con lujuria, con vanidad.
para poder vernos muertos. Pero miremos cómo Benjamín Solari Parravicini en las siguientes psicografías nos enseña cómo volver al amor. Esto que recién manifestabas, volver a nuestro origen, al amor creacional, a la paz espiritual, a la armonía. Y desde ese lugar tener la capacidad para desprendernos del materialismo, del odio, de la mentira, de los vicios, de la vanidad, de todo lo que nos han alejado, de todo lo que nos han implantado para alejarnos de ese principio creador, para dejar atrás la muerte. Fíjense lo que nos dice: hermano, el que no vive en amor, vive muerto. Claramente la vida del hombre puede manifestarse en una condición solo material. Porque ¿cómo sería esto de que el hombre podría vivir muerto? Y también Jesús en sus enseñanzas lo dejó cifrado cuando decía que deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y enseña el reino eterno. Son palabras que le decía Jesús a Santiago, en donde nosotros hoy podemos ver también que la humanidad está atravesando un proceso, como bien vos decías, de sumirse en la materia de manera de que solo piensa en la carne. ¿Y qué es lo que sucede con el ser humano? Que no dimensiona al espíritu, que no dimensiona el ser que se le dio desde el principio de la creación, la luz que él contiene. Fíjense lo que dice Benjamín: sobre la humanidad materializada se levantará la muerte, las pestes y los cataclismos. Todas, absolutamente todas las profecías son una guía para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ubicarnos en el cumplimiento de este gran plan. Porque no estamos solos, eso es claro. Estamos aprendiendo. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Otras humanidades fueron presa de las tinieblas. El dragón implantó la ignorancia y suplantó la identidad del Padre Creador. Se hizo pasar por Dios, como dice Isaías 14. Y en ese proceso, la vida del hombre se perdió. Devoraron mundos sistémicos por ignorancia de la humanidad que se dejó manipular por ese dragón. Sin embargo, hoy podemos entender que Jesús, claramente cuando vino al planeta, y en Apocalipsis dejó cifrado algo para el tiempo a venir. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? Hoy necesitamos recuperar esa comunicación, esa conexión con la gran conciencia creadora, que nos habla y nos da el saber y la sabiduría para poder interpretar esas profecías. Y que esa gran conciencia creadora no está lejos de nosotros, no está lejos de nosotros, está muy cerca, muy dentro nuestro y palpita en nuestro corazón. Y entonces hay un gran ejercicio que nosotros como humanidad tenemos que hacer: conectarnos con nosotros mismos y recurrir a esa gran conciencia creadora para poder ser intérpretes de estas profecías y entender el tiempo que estamos viviendo. Y como venimos compartiendo, ¿no?, esto de tener la inteligencia de saber dónde ubicarnos. Fíjense, dentro de este legado profético, Parravicini nos dice: ve, caminante amigo, sana tu sed de deseo en el saber, de la hora en la hora del ser. Ella será. Cerca viene. Es la hora de decir, del enseñar, del llamar, de la protección.
es la hora de Dios, porque el mundo oscurece y debe ser luz en la luz que entregamos a tu mente desde el ayer. Guía. Y la sabiduría del corazón que Mateo 12:42 nos enseña, que es la reina del sur que se levanta por encima de las creencias del dragón, porque he aquí más sabiduría que la de Salomón. Y este trabajo que como humanidad tenemos que realizar no nos pone por encima de los demás, sino que es desde allí, al poder ver y saber dónde ir, dónde ubicarnos, nos ayudará a guiar para que una gran parte de la humanidad logre llegar a vivir los 1000 años con Cristo. Entonces, ese trabajo es quienes se disponen a hacerlo, quienes sienten la necesidad realmente de salir de este dominio, quienes han empezado a buscar la verdad, quienes han empezado a sentir que el mundo no nos satisface, que el mundo no nos entrega nada que valga la pena vivir. Y cuando empezamos a darnos cuenta que ese no es origen, surge esta necesidad de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que ubicar? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi propósito de vida, de existencia en este planeta? Entonces, para eso tenemos este legado, esta guía, para poder hacer ese renacimiento, esa vida nueva. Benjamín Solari Parravicini, en una de sus psicografías, nos enseña que el día final está por llegar. El día final de que todas esas cosas que nos han traído desolación y muerte se terminen. Porque hay un proceso que nosotros estamos viviendo, que es el de conocer las leyes eternas, conocer la profecía, hacernos justos para poder también que la justicia se manifieste sobre el planeta. Entonces dice que la madre llevará a su pecho a los justos, el demonio caerá con los suyos al precipicio eterno, y los 1000 años de paz vendrán al fin. Los justos son los hombres de buena voluntad y clara conciencia, a los cuales el Padre Eterno os ha placido daros el reino. Los de corazón sincero, que frente a los acontecimientos, cuya inminencia anuncia la profecía, saben hacia dónde ir. Ellos pueden conectar con esa sabiduría, porque esa gran conciencia creadora que nosotros contenemos también en nuestro corazón, nos permite dialogar en forma dinámica, tierna y amorosa. Y Benjamín nos enseña lo siguiente, para que nosotros también podamos, en esta advertencia, saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debemos dejar de hacer. Y dice, caminante, tú que llegas, atended y entended. El tiempo está cerca. El que daña, dañe aún. El que sucio está, prosiga en lo sucio. El justo, justifíquese más y más. Y el santo, doblemente lo haga. El día del Señor llega. Él vendrá como un ladrón en la noche. Él sorprenderá a cada uno en su vital estado. Dichoso aquel que en esa hora última guarde bien su vestido, para no andar desnudo, mostrando sus vergüenzas. Y también en una de sus escrituras nos dice, Hijo, la hora es dada, vivifica tu espíritu en Cristo, contémplale y sírvele, aprende de él su infinita bondad, su santa caridad, su modestia íntima y su paciencia. Ve tú por los caminos tolerando al hermano incómodo, al incomprensible, al que ataca. Perdona la injuria. Qué difícil eso, ¿no?
Disculpa a quien hiere tu sensibilidad de hombre sano. El Señor así lo hizo contigo. No lo olvides. Cerca está ya los aciagos días. El hombre buscará en protestas. Tú debes enseñar con el canto en el corazón, pleno de agradecimiento. Hazle comprender que no nació para una existencia regalada ni egoísta. Debes saber que llegó al mundo para cumplir castigo de expiación. La cuna, desde el primer instante de sus días, le entregó la cruz. Bendito será el que supo alcanzar sobre su hombro, herido en sangre. Bendito será porque llegará al Padre. Vigilad, entended, observad, comprended. Llegan los tiempos de la confusión. Los sellos hablarán. Los 24 ancianos observarán y dirán: hora es de truenos, de relámpagos, de voces en las voces de los hombres que dirán del Espíritu Santo y dirán del mañana. Ellos predecirán y ellos conocerán el hábito del soldado de Cristo, y ellos serán. Esta es la sabiduría de los hombres del sur, de la reina del sur, que se levantan porque tienen la capacidad de salir de la manipulación del dragón. Y Parravicini enseña que se manifestarán en unos hombres esta sabiduría, que comprenden las enseñanzas de Jesús y que ayudan y que sirven al prójimo y que reciben a los hermanos que huyen de los fuegos. Esa condición aquí en las Américas es una condición que se ha dado hace muchos años. Miremos esta psicografía. El hombre nuevo será de cobriza tez, resultante de ello de un fundido de razas. Será dueño de fuerza física de 3 hombres del ayer. Enseñará vehemencia en vehemencia, ponderación en ponderación, belleza en belleza, oración en oración. Será en el libre albedrío y la libre acción, el hombre del único mirar. Desconocerá el apetito carne, porque él será el nuevo amor. El nuevo amor será paz. Entonces, veníamos hablando de la redención, de la Reina del Sur, del trabajo que esta humanidad debe hacer, que una porción de esta humanidad debe hacer. Y justamente esta es la guía que nos entrega Parravicini, muy clara y muy certera, porque nos lleva siempre a ubicarnos dentro de las leyes universales, en nuestro principio creador, dentro de la conciencia creadora, el tener la capacidad de mirarnos a nosotros mismos en cada uno de estos pasos, ¿no? Hacernos preguntas: ¿cómo es mi comportamiento? ¿Cómo me comunico con mis hermanos? ¿Cómo expreso lo que pienso, lo que siento? ¿Cuáles son mis emociones? Y todo eso es lo que va a ser este nuevo hombre, el hombre de la Reina del Sur, el hombre que se levanta, el hombre que toma su propia fuerza, su propia esencia y se levanta en la Reina del Sur. Se levanta es porque se empodera de su origen, se empodera de su fuerza, de su esencia, toma la espada y corta con esa oscuridad y corta con esa rebelión que ha dominado el pensamiento, que ha endurecido el corazón y ya no se puede permitir. Y la Argentina ha sido el lugar en el que Benjamín Solari Parravicini dejó su legado, y es aquí donde hay un gran trabajo por realizar. Pero miremos las siguientes psicografías que están justamente detalladas
para la Argentina. En la tierra argentina, un nuevo faro, Neuquén. Argentina, en amor, será amor para el que lloró, será abrazo para el que cayó en el rodar del ciego. Argentina, samaritana del mundo. Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo, y el nuevo hombre enseñará. En la Argentina muere el mal, el desamor, la falta de equidad y la holganza. Argentina será en el final de la prueba. En las tierras argentinas, un nuevo faro, Neuquén. Claramente, un faro guía, un faro emite luz. Un faro señala hacia dónde ir. Por eso también, cuando dice que Argentina en amor será amor, está enseñando que en el hacia dónde ir es hacia esa condición de ese nuevo hombre que enseña esa redención. Los redimidos, los que han lavado sus vestiduras, los que han blanqueado sus vestiduras y han salido de la gran tribulación, como dice Apocalipsis. Entonces, en la Argentina, ¿sí?, se muere el mal, porque eso es lo que hace el hombre que ha dejado atrás todas esas viejas envolturas que le han traído desolación y ruina. Y en la Argentina también hay una condición territorial, que claramente aquí Parravicini enuncia y dice: Argentina es vacía porque vacía debe permanecer hasta el día de la llegada del hermano mundo herido en los fuegos. El mundo convulsionado verá en su oscuridad de pronto a la Argentina. Ahí está el faro. En la oscuridad del mundo, de pronto el mundo ve a la Argentina. La Argentina les dará cuna, albergue, hogar, trabajo, honra y paz. La verdad que el legado que Benjamín ha dejado para los hombres de todo el planeta, de toda esta humanidad, pero sobre todo para los hombres de Argentina, es muy importante que nosotros también lo valoremos como argentinos, pero no porque tenemos una condición, como veíamos hoy, de superioridad, sino que tenemos que prepararnos con mucha anticipación para poder realmente recibir a muchos seres que van a llegar a estas tierras. Hay una fuerza, se está moviendo. El universo está haciendo lo que tiene que hacer para que nosotros podamos recibir toda la información que necesitamos para poder ubicarnos en el lugar correcto. Es un tiempo maravilloso. Debemos sentir en el corazón estas grandes enseñanzas que nos han dejado todos los profetas. Y en el símbolo de cumplimiento de nuestro corazón, Él debe encenderse. Por eso también los orlados del Cristo, los que en el cruce de los leños, como dice Parravicini, enseñan el amor desde el corazón, son quienes van a guiar en un tiempo en el cual llega el fin para las tinieblas y el inicio de una nueva humanidad. Es el tiempo en el que empecemos justamente a trabajar por esta guía que nos ha dejado Parravicini, y no solo por nosotros mismos, sino por una humanidad, por generaciones futuras. Es tiempo ya de terminar con esta rebelión, terminar con el daño, terminar con el odio, terminar con la avaricia, con la codicia, con tanto daño que se ha hecho al planeta como tierra, como Pachamama, que se le ha hecho a la humanidad, que se le ha hecho a los hombres. Entonces es momento ya de cortar, y debemos empezar por nosotros mismos, sanando, aplicando leyes como el amor, el perdón, la comprensión, y salir de ese dominio para poder mostrar el nuevo hombre.
cada uno a su tiempo, cada uno a su medida, pero sin dejar de trabajar en nuestro corazón y manifestar el amor y la verdad en la cual hemos sido creados. Fuerte abrazo para todos, hasta la próxima. Seamos esa Argentina samaritana del mundo. Gracias.